Precisamente, tu hijo tiene derecho a una pensión de alimentos, parte 2. Tu hijo tiene derecho a una pensión de alimentos, parte 2. Y puedes escribirnos o hacer tus consultas al WhatsApp 947-246-545. 947-246-545. La semana pasada estuvimos muy bien acompañados de la doctora Alejandra de Ita, quien es especialista en familia, pero esta tarde tenemos a una invitada también muy calificada para el tema y ella nos va a estar acompañando durante esta hora de programa y sin más la vamos a presentar. Ella es Lorena Mesa Martini, es una doctora especialista en temas de familia y también de solución de conflictos. La tenemos ya conectada. Doctora Lorena Mesa, muy buenas tardes, bienvenida a No Negociable. Muy buenas tardes también, muchas gracias. Gracias, doctora, por estar esta tarde con nosotros. Vamos a recapitular un poquito para quienes de repente no escucharon nuestro primer programa, la parte número 1 de este tema, tu hijo tiene derecho a una pensión de alimentos. Hemos tratado de manera esencial a qué nos referimos con alimentos, los problemas que se suscitan en la actualidad con estas demandas, pero queremos retomar el tema con la doctora Lorena Mesa. Doctora Lorena Mesa, ¿qué nos puede decir acerca de las modificaciones que ha sufrido el tema de los alimentos en los últimos tiempos? Antes era solamente, el tema de la alimentación, el vestido, la salud, la vivienda, pero luego se ha ampliado a otros derechos. ¿Nos puede explicar sobre esto? Sí, en definitiva las modificaciones que han habido sobre el tema de alimentos, del proceso de alimentos han sido, creo yo, positivas, porque han agilizado el procedimiento. Actualmente podemos solicitar lo que es la afiliación o el reconocimiento del hijo en una misma demanda junto con los alimentos. Esta demanda podemos notificarla al centro de trabajo del obligado o la obligada en forma automática de oficio. La información también que se tiene que recabar del RENIEC, de SUNAR, también esa información también ya es parte de lo que el juez tiene que solicitar inmediatamente, aún no se le haya solicitado. Y en realidad estas modificaciones puedo verlas más claras desde la época de que empezamos la pandemia hasta ahora. Han habido una serie de modificaciones que han agilizado el proceso de alimentos, ¿no? Doctora, ¿cuál o cómo se fija una pensión? ¿Cuáles son los criterios que se usan? Tanto a nivel judicial, que creo que hay unos criterios reglados, no sé, usted nos explicará, y también en la conciliación, que creo que los criterios son más flexibles y van a depender de las personas, pero me imagino yo que con su experiencia habrá encontrado algún común denominador, ¿no?, de cómo fijan las pensiones las personas en la conciliación y el Poder Judicial. Claro, en ambos casos, tanto la conciliación o si es que estamos dentro de un proceso judicial, hay ciertos parámetros que hay que respetar, ¿no? Como por ejemplo el máximo embargable por alimentos o el monto máximo que se puede establecer por alimentos, que no debe de exceder del 60% de los ingresos netos de la persona obligada, ¿no? Eso tiene que cumplirse tanto en conciliación como en sede judicial. También, si nos referimos a sede judicial, ¿no?, porque va a ser un juez el que va a decidir, no las partes, el juez tiene que tomar los siguientes criterios, ¿no? Por un lado, la capacidad económica del que va a prestar los alimentos, es decir, cuánto percibe mensualmente, cuáles son sus ingresos fijos, variables, cuáles son los gastos o obligaciones a las que se encuentra incurso este obligado o esta obligada, si tiene otras obligaciones de la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tiene otros hijos o tiene carga familiar que no son hijos, sino de repente algún papá, mamá del obligado que necesita atención por alguna enfermedad crónica, terminal, podría ser, ¿no? Y por otro lado, el otro criterio es el estado de necesidad que tiene la persona que demanda, ¿no? ¿Cuánto es lo que está gastando mensualmente? ¿Cuáles son los gastos que está efectuando, ya sea en los alimentos
que abarca alimentación, vestido, educación, vivienda, recreación, etcétera, etcétera, que pueda tener esta persona alimentista, ¿no? Entonces, el juez, si estamos en sede judicial, va a tener que tomar principalmente estos dos criterios: el estado de necesidad del que solicita los alimentos y la capacidad económica del que va a prestarlos. Ahora, si estamos en una conciliación, no va a haber un tercero, no va a haber un juez que haga una investigación, sino que se va a respetar el acuerdo que tengan las partes, que pueden fijar la pensión como mejor les parezca, según sus necesidades, y el conciliador únicamente se limitará a plasmar el acuerdo en un acta de conciliación, pero siempre respetando que esta pensión no exceda el 60% de los ingresos del obligado, y que sea justa, ¿no? Sin embargo, este conciliador en la conciliación no va a imponer una solución, no va a imponer un acuerdo, sino que va a dejar a las partes libremente a que puedan decidir, ¿no? Ok, doctora, gracias. Una pregunta adicional. ¿Cuáles son los requisitos legales que uno tiene que presentar o en temas de proceso para solicitar ante un juez una pensión alimentaria? ¿Y cómo proceder judicialmente? ¿Cuáles son las etapas del proceso? De manera sucinta nomás, porque hemos recibido algunas preguntas en el programa anterior respecto de esos temas, ¿no? Ya habiendo entendido el marco de este derecho alimenticio, ya la gente está preguntando, nuestros oyentes nos está preguntando ya el tema procesal, ¿no? ¿Cómo hacer efectivo este derecho? Bueno, para poder demandar la pensión alimenticia hay opciones para todos, ¿no? Para quienes pueden acudir a un abogado privado, como para quienes no pueden hacerlo. Tenemos consultorios, gratuitos en diferentes lugares, ¿no? En diferentes entidades que brindan asesoría gratuita, también los abogados privados, pero también tenemos en la página, por ejemplo, del Poder Judicial se pueden encontrar los formularios también para poder hacer la demanda de alimentos, la demanda de aumento de alimentos, la demanda de filiación con alimentos. Entonces, mediante cualquiera de estas tres vías, ¿no? Como dije, del abogado privado, del abogado del Estado o del formulario, se tienen que presentar una serie de requisitos en cualquiera de los tres casos, como son el DNI de la persona que está demandando, la partida de nacimiento del hijo al cual estoy pidiendo alimentos, porque tiene que estar acreditado realmente que el niño haya sido reconocido por su progenitor para poder pedir alimentos. Además de los gastos, tengo que probar los gastos que he venido efectuando en el menor, como por ejemplo, constancias, tickets, boletas, facturas en todo lo que abarca alimentos, ¿no? Ya hemos dicho que alimentos no solo es los alimentos propiamente dicho, la comida, sino que también abarca vestimenta, salud, educación, recreación, movilidad, todo, absolutamente todo lo que necesita un menor para su sustento, para su desarrollo, se considera alimentos. Además, en la demanda que se presentaría vía formulario o vía escrito redactado por abogado, se tiene que presentar también, señalar la dirección del obligado para que éste pueda ser notificado, ¿no? La dirección, indicar también en dónde trabaja, qué cargo ocupa, cuál es la dirección del centro de trabajo, para que el juez pueda también tener claridad acerca de lo que ya dijimos antes, de la capacidad económica del obligado y del estado de necesidad de quien los pide, ¿no? Para poder obtener realmente una sentencia justa, ¿no? Lo que se busca en todo proceso de alimentos, o lo que se debería buscar en todo proceso de alimentos, es una sentencia justa que realmente cubra las necesidades del menor y que el obligado o la obligada lo pueda pagar realmente, pueda acudir con ellos sin poner en peligro su propia subsistencia, porque también hay que ser justos, digamos. El obligado o la obligada a prestar alimentos también tiene gastos que hacer, ¿no? También tiene que comer, tiene que pagar un alquiler, vestirse, etcétera. Y la ley también prevé esto, que en ningún caso también se debe poner en riesgo la propia subsistencia del obligado. Entonces, a través de la conciliación o de los procesos buscamos una sentencia justa que ponga siempre, en primer lugar, el interés superior del niño. Doctora, una consulta, ¿y si está fuera del país el obligado?
y la persona o la obligada y el otro progenitor, el otro padre o la madre no saben la dirección exacta, ¿cómo hacen para notificarlo? O cuál es la salida o qué solución te da el Poder Judicial para este dilema que me imagino es de varias personas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay muchos casos en que la parte obligada se encuentra fuera del país. Bueno, lo primero que yo pediría es un movimiento migratorio para por lo menos primero saber en qué país está, ¿no? Una vez que sabemos en qué país está, bueno, han habido ocasiones en las que mediante el consulado de Perú en el país en el que está esta persona se ha podido averiguar la dirección, ¿no? Ahora, si ni así se pudiese averiguar la dirección, si sencillamente no sabemos en dónde se encuentra, entonces ya este proceso se tendría que hacer mediante un juez natural del otro país para que éste pueda ser quien lleve el caso, ¿no? Es un proceso de alimentos normal, pero se pide al juez que oficie al juez de igual clase, ¿no?, que el de acá, para que pueda él hacer todas las indagaciones de domicilio, de ingresos. Es un proceso largo, pero en definitiva se puede llevar adelante, ¿no? Ahora, si tenemos la dirección de dónde vive el obligado, pues ahí sí es un proceso que va a implicar demandar a otro país, pero va a funcionar muy parecido a como si estuviera en Perú, y se va a poder llevar medianamente rápido el proceso, ¿no? El problema principal es cuando no sabemos dónde está y hay que hacer este proceso que ya va a demorar el doble de lo que demoraría un proceso común, ¿no? Doctora, excelente. Eso quiere decir que en realidad la facultad de pedir alimentos está garantizada, sea dentro del país o sea fuera, cuando se conoce la dirección del obligado a prestar los alimentos. Y quería hacerle otra consulta. Nosotros sabemos por el código que el derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. ¿Qué quiere decir esto, doctora? Por ejemplo, hacía la pregunta en el programa anterior, si es que una persona condiciona los alimentos a algo, ¿a esto se referirá intransigible, incompensable, o qué nos puede decir al respecto? Claro, bueno, en resumen, lo que quiere decir ese artículo es que yo no puedo negociar con la pensión, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, yo no podría decir, el obligado me debe una cantidad de dinero por una deuda de otra cosa, ¿no? Y ya, se lo voy a descontar de la pensión de alimentos para tener por cobrada esa. No puedo exigir, no puedo hacer tratos por la pensión de alimentos. Otro, que es muy típico y que lamentablemente algunos abogados lo ofrecen, es bueno, hazle firmar a la señora, ¿no?, a la madre del niño, que a cambio de algo, no sé, cualquier cosa, que te firme un permiso de viaje o lo que pueda hacer, que no va a reclamar alimentos. Eso es no válido, es como no puesto. Yo no puedo hacer firmar a nadie que renuncie o exonerarlo de la pensión de alimentos de un menor de edad. Entonces, cuando el código señala esto, digamos, en una forma resumida, es que no puedo yo hacer ningún tipo de negocio, ningún tipo de transacción con respecto a la pensión alimenticia. Los alimentos se tienen que cubrir sí o sí y pagarlos en la forma que se designe, ya sea por conciliación o por sentencia, mediante el abono del dinero en una cuenta o mediante pagos directos de determinadas necesidades o dando víveres o como fuese que se pactó en sentencia o conciliación, pero yo no puedo negociar con los alimentos. Excelente, doctora, totalmente aclarada la duda. Los alimentos vienen a ser, amigos, no negociables. Y con esta pregunta regresamos después, doctora, para que nos responda desde cuándo empieza a correr la pensión de alimentos. Pero retornamos, amigos. Una pausa y volvemos. Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. Tu consultorio legal.
Amigos, regresamos aquí en tu programa No Negociable. Hoy, viernes 30 de agosto de 2024, estamos abordando el tema ¿Tu hijo tiene derecho a una pensión de alimentos? Estamos conversando con la doctora Lorena Mesa Martini, quien es especialista en Derecho de Familia y Solución de Conflictos. Le estábamos preguntando antes de la pausa, doctora, ¿desde cuándo corre la pensión de alimentos en Perú? Ya, la pensión de alimentos es un derecho al que tiene todo menor de edad desde que nace, ¿no? Y también es una obligación de los padres por la patria potestad, ¿no? Entonces, inmediatamente nace el niño vivo y tiene ya derecho alimentario. Pero si hablamos de lo que es, desde cuándo corre lo que es la pensión, cuando ya está judicializada o ha sido plasmada en una conciliación, pues si fue plasmada en una conciliación, rige desde el momento que se suscribe el acta de conciliación o desde la fecha que se señale en la conciliación que va a empezar a correr los alimentos. Eso cuando es conciliación. Pero cuando hablamos de un proceso judicial, los alimentos o los devengados, que debemos haber escuchado esa palabrita por algún lado, los devengados, que son las pensiones no pagadas, empiezan a devengarse desde el momento en que la parte obligada es notificada con la demanda. Cuando le llega la demanda al domicilio a la parte obligada y la recibe, desde ese momento empezarán a correr los alimentos. Quiere decir que si, por ejemplo, la demanda le fue notificada a la parte obligada en abril del año 2024, pero la sentencia sale en abril del año 2025, parece una exageración, pero así son los tiempos en los procesos de alimentos, los alimentos se devengarán desde abril de 2024. Si el obligado no pagó, no abonó ninguna pensión durante todo ese plazo de tiempo, entonces tendrá deuda hacia atrás, hacia el año 2024. Se retrotraen las pensiones hasta la fecha de que recibe la demanda. Este bloque y empezamos un nuevo bloque, el bloque de consultorio legal. Así que, amigos, damos el número para que ustedes puedan dar sus preguntas, porque aquí va a estar la doctora Lorena Mesa para responderlas. Pueden enviar sus preguntas al 947-246-545. Y tenemos una primera pregunta. Doctora, nos dicen, si tengo 4 hijos y el papá es un trabajador independiente, ¿cuánto le corresponde a cada uno? No sé, no dice el sueldo, pero me imagino que estará hablando de porcentajes, ¿no? Si es independiente el padre, bueno, no tenemos la cifra de lo que gana el padre, pero sí le podría decir a esta persona que le va a corresponder como máximo entre los 4 el 60% de sus ingresos netos. ¿A qué queremos decir cuando decimos ingresos netos? Los ingresos que tiene después de todos los descuentos de ley, ¿no? Después de la AFP, de su seguro de salud, lo que queda de allí, el 60% será dividido entre todos los hijos que tenga, así tenga 2, 3 o tenga 4. Quiere decir que le va a corresponder a cada hijo el 15% de los ingresos netos. De acuerdo, doctora. Tenemos otra consulta. Volví con mi esposo y estoy esperando a mi segundo bebé con él, pero él tiene una hija extramatrimonial y tiene una sentencia de pensión de alimentos. ¿Cómo protejo el derecho de mis hijos? Gracias. Bueno, en primer lugar, esta persona ha tenido un hijo con otra, tiene que cumplir con esa persona, no sé de cuánto será su sentencia, si es por monto, por porcentaje. Pero bueno, ya que su esposo está en casa cubriendo las obligaciones, mientras estén juntos, digamos que lo único que se espera es de que este padre de familia cumpla también con sus obligaciones con los hijos que tiene dentro del matrimonio, ¿no? Si hablamos de cómo proteger, realmente es cumpliendo sus obligaciones, pero si ya tiene una sentencia respecto del otro hijo y, por ejemplo, esta sentencia señala que tiene que aportar un 40% de sus ingresos y tiene ese hijo más 2 en su matrimonio, estamos hablando de 3 hijos, entonces no puede tener este obligado una sentencia por 40%, ¿no? Poniendo un ejemplo. Entonces lo que tendría que hacer, si ve que esa sentencia está afectando
el porcentaje que también correspondería a sus hijos, tiene que iniciar un proceso de prorrateo de la pensión alimenticia para que los ingresos del demandado, en el porcentaje que hemos hablado que no puede exceder de 60%, sea distribuido en partes iguales entre todos sus hijos, ¿no? Doctora, otra pregunta nos llega, nos dice: yo quedé con la mamá de mi hija que yo pagaría el alquiler del departamento y ella se encargaría del resto, pero veo que soy yo el que pone más. ¿Cómo hago para establecer criterios justos? ¿Tengo que denunciar? Perdón, la pregunta se escuchó entrecortado. Sí, yo quedé con la mamá de mi hija que yo pagaría el alquiler de departamento y ella se encargaría del resto, pero veo que soy yo el que pone más. ¿Cómo hago para establecer criterios justos? ¿Tengo que denunciar? Bueno, si no está satisfecha con la parte que está cubriendo su pareja, entonces sí, ya tendríamos que hablar de una pensión de alimentos, donde se establecería allí exactamente cuál es el monto que tiene que cubrir la otra parte, ¿no? Ya estamos hablando de ya sea conciliación, donde ellos mismos podrían ponerse de acuerdo y plasmarlo en un acta de conciliación, exactamente los montos, pero cuando las personas no se llegan a poner de acuerdo, es cuando ya tenemos que pensar en recurrir a la sede judicial. Entonces, te recomendaría en primer lugar que no hagamos acuerdos informales o de palabra, en realidad, ¿no? Porque a veces, por la confianza, por el hecho de que han vivido tiempo juntos, normalmente se hacen acuerdos de palabra como si fueran pactos de caballeros, pero es mucho más recomendable, según mi criterio, pero a ver, usted corríjame, que lo hagan por escrito, o sea, porque al final empieza a haber una salvaguarda de los pactos en que han quedado y eso evita posteriores conflictos, ¿verdad? Claro, o sea, realmente lo ideal sería que nadie firmara nada, que todo se cumpliera, pero muchas veces, por no decir todas las veces, cuando ya la pareja está separada, ya la palabra muchas veces ya no se cumple, ¿no? Entonces siempre es mejor tener una conciliación, ¿no? Si no quiero ir a un juzgado, que obviamente un juzgado debería ser lo último, ¿no? Es por lo menos ir a un centro de conciliación en forma pacífica, voluntaria, y suscribir un documento que en caso de cualquier inconveniente, malentendido, ya lo tenemos para poder hacerlo valer, ¿no? Claro. Más vale un buen arreglo o un mal arreglo que un buen juicio, decimos los abogados muchas veces, ¿no? Sí, así nos han enseñado desde la universidad. Así es. Doctora, tenemos otra pregunta de nuestra audiencia y nos dicen: hola, mi hija recibe mensualmente 600 soles de su esposo, pero ese hombre cada vez que está con ellos es violento, las maltrata, los insulta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Entiendo que acá hay dos procesos distintos, porque uno es el tema de alimentos y aquí se está hablando de un tema de violencia. ¿De alguna manera están vinculados estos dos derechos o son dos procesos que van por separado? Sí, definitivamente lo que es alimentos se ventila muy por separado que lo que es violencia familiar, y también aprovecho en decir, se ventila diferente que lo que es tenencia, ¿no? Cada materia se ventila en un juzgado diferente. En este caso, si ya hay una sentencia de alimentos, eso está muy bien, eso no tiene nada que ver con que si hay actos de violencia, de maltrato, ya sea físico o psicológico, en contra de los niños, se tenga que hacer una denuncia por violencia familiar, ¿no? Que eso pues se puede denunciar ya sea en un juzgado de familia, por escrito o en forma oral, para que se puedan dar las medidas de protección correspondientes y cesen los actos de violencia. Bien, doctora, pero son dos procesos separados. Pregunta el mismo ciudadano Esteban Aguirre: ¿por qué muchas veces el juez exige más al varón que a la madre? En mi caso, ambos trabajamos y nuestro hijo tiene 14 años y se queda con otras personas. ¿Cuál es el criterio que aplica el juez, doctora, en este caso? No creo que exija más al padre a la madre. Lo que sí yo puedo ver es de que se exige a quien más capacidad económica tiene que dar más, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver. Si muchas veces, en muchos casos, en lo que la madre, sus ingresos son menores a los del padre, hay muchos casos así, entonces por esa razón veo yo que se establece un monto mayor, ¿no? Pero sí hay que resaltar de que el Código Civil señala que la obligación es de ambos padres
pero esta obligación de ambos padres está en función a la capacidad económica que cada uno tenga. También hay casos en los que la madre tiene mayores ingresos y se exige mayores ingresos, ¿no? Entonces, no creo que sea tan así, sino que lo que he podido ver es que hay casos en los que hay mayor ingreso del padre y por lo tanto se exige sí un monto mayor. La producción nos dice que tenemos un audio de la audiencia donde también nos hacen una consulta. Por favor, producción, el audio. El programa No Negociable. Tengo una pregunta. Yo soy viudo hace 8 años, tengo 3 hijos, mi esposa murió y ella dejó una AFP para mis hijos y bueno, para mí también como viudo, pero por problemas con la familia me los llegó a quitar. Yo siempre les he mandado la pensión que ellos reciben. Actualmente yo estoy recibiendo 800 soles, o sea, entre mis hijos y yo, de los cuales yo les envío 600 soles, 650 soles para ellos, y bueno, el resto, los 150 me quedo yo. Como la familia lo tiene, a mis 3 hijos que ya tienen 15 años, el mayor, 14 y 12, las 2 mujercitas, ¿cuánto tendría que poner yo, o sea, de mi trabajo, que yo trabajo del día a día, soy ambulante en la calle, con esa pregunta y poder aprender más, ¿no? con este programa que es muy edificante. Hemos presentado. Doctora, no sé si llegó a escuchar la pregunta. Doctora. Quedar al tener 3 hijos. Sí, claro, y lo que me preocupaba son aspectos del caso. O sea, ya usted nos indicó que no podía, así tenía 3 hijos, igual había 60% que era lo que correspondía y era el tope, ¿verdad? ¿No? Es el tope. Pero lo que me llamó la atención fue que creo que le quitaron la FP y los hijos lo mantenían la familia de su esposa fallecida, ¿no? Eso es lo que... Entonces, y que él les pasaba, porque si no, ¿quién se queda con ellos? No su familia, no podía verse su familia, sino la familia de la esposa fallecida. En ese sentido, si es la familia la que se ha quedado con los niños, ¿cómo mediría un juez, pues, un recálculo, ¿no? de la pensión? Porque ya no están los progenitores. ¿Haría una evaluación del ingreso de la familia que tiene ahorita la tenencia, no sé si formal, no sé si judicialmente, de los hijos de este señor? Mira, si la madre está fallecida, la pensión correspondería al papá, pero si lo que el papá tiene es insuficiente o pone en riesgo su subsistencia, entonces la norma, el Código de los Niños y Adolescentes, habla de otros parientes, ¿no? En este caso, si los menores están con otros parientes, tendrían que también hacer una evaluación a estos parientes para que también se pueda establecer una pensión de alimentos en función a sus necesidades, ¿no? Digamos que ahorita los obligados sería el padre y esos otros parientes que tienen la custodia de los niños. Claro. Interesante, porque había que hacer esa precisión, porque ya había contestado la anterior pregunta y queríamos saber hasta dónde llegaba este amparo al menor, porque estamos hablando de que parece que el principio de amparo al menor o del interés superior del menor, en este caso, se amplifica e irradia incluso a aquellas personas que no son sus progenitores, y que nos parece correcto, ¿no? Porque es la persona que está indefensa. Así es, porque se garantiza el bienestar del niño, el interés superior del niño. Doctora, pero tenemos más preguntas en este consultorio legal y nos pregunta Andy Alexander. A mi parecer, la ley da mayor preferencia a los hijos del matrimonio, me imagino quiere decir. No dijo fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, dice. No hay igualdad cuando el derecho es para todos los niños. Además, ¿cómo se hace cuando los padres son ya de la tercera edad? Ya, bueno, en primer lugar, la ley no hace distinción entre los hijos, ¿no? Ya con nuestro código actual, todos los hijos tienen iguales derechos, incluidos los hijos adoptivos. Todos merecen igual porcentaje de pensión, no hay ningún tipo de distinción respecto de la afiliación de los hijos, ¿no? Todos van a recibir en igual proporción y porcentaje. Con los padres adultos mayores, la pregunta está orientada a la pensión de alimentos para ellos. Así es. Si está orientada a ellos, pues sí, ¿no? También los hijos
mayores de edad que se encuentran en capacidad económica porque trabajan, también tienen obligaciones alimentarias con sus padres. Pero ojo que el primer obligado a prestar alimentos a una persona casada es el cónyuge, ¿no? Entonces, si una persona adulta mayor tiene esposo y está en condiciones de proveer una pensión alimentaria, entonces ese será el primer obligado. Si no hubiese cónyuge, ya estamos hablando de los hijos mayores de edad que trabajan. Si hay un hijo, ese único hijo pues tendría que brindar una pensión alimenticia, pero muy básica, ¿no? Para que pueda subsistir el progenitor. Pero si son varios hijos, pues la pensión alimenticia tiene que ser dividida entre todos, ¿no? Y si eso no se está haciendo, se tiene que pedir a un juez que divida la necesidad del progenitor entre todos los hijos, ¿no? Para que todos puedan cubrir en función también a la capacidad económica de cada hijo. Tenemos otra pregunta de Esteban Aguirre, que nos habla de, más que todo tiene un índole penal, pero que influye también en el tema de alimentos. Dice que cuando meten a la cárcel a los deudores morosos, los encierran con criminales. Y esto no solamente, el estar encerrado, bueno, implica que no va a poder pagar pensión, ya también eso es una verdad evidente, pero al encerrarlo con criminales, estamos generando no la regeneración de esta persona para que cumpla sus obligaciones, sino por el contrario, volverse aún más irresponsable, por decirlo así, o valorar menos las obligaciones que tiene. Porque bueno, cuando uno te enfrentas, cuando tú estás recluido y estás con criminales, estás hablando de, en algunos casos, no de todos, de gente que tiene una catadura moral muy cuestionable y una comprensión del bien y mal muy cuestionable. Entonces, ¿usted cree que este tipo de prisión, cuáles son los efectos que generan al final de cuentas en este derecho del niño o del menor a tener alimentos? Porque al final lo que importa es eso, ¿no? Cada acción que nosotros tomemos o cada acción que la ley plantee respecto de este tema tiene que buscar ese beneficio, a ese tiene que apuntar, porque ese es su propósito, su principio. Entonces, ¿usted cómo ve esta política criminal o qué, de acuerdo a su experiencia, debería mejorarse para que, no sé, no impacte, a pesar de que usted nos va a decir de qué tipo impacta, tenga un impacto que coadyuve a la consecución de esta finalidad que es el beneficio del niño y que su derecho al alimento se otorgue? Pero definitivamente tener recluida a una persona de la cual necesitamos que en vez de que no genere nada, genere algo, ¿no? Porque lo que buscamos es que el menor satisfaga sus necesidades, ¿no? Ahora, también creo que sí, no brindar alimentos a un hijo pudiendo darlo, sí creo que debe ser un delito, pero recluir al padre o madre de familia que no cumplió con los alimentos es, digamos, agravar las cosas, porque ya no va a haber pensión, definitivamente, mientras esté la persona recluida, ¿no? Entonces, quizás podrían haber sanciones que no impliquen su reclusión en un penal para que la persona pueda trabajar y pueda generar realmente una pensión alimenticia, ¿no? Hay muchos casos en los que cuando se abre el proceso penal, hay muchos casos, el obligado comienza a pagar, ¿no? Milagrosamente, ¿no? Pero también hay casos en los que no hay el pago, ¿no? Y más bien tenemos a un menor de edad que sigue con la insatisfacción de sus necesidades porque ya ahora no se le puede exigir al progenitor, ¿no? La pensión. Claro, yo creo que podrían haber sanciones administrativas que vayan de la mano con el cumplimiento de las obligaciones de alimentos. Por ejemplo, yo te puedo impedir sacar tu brevete, eres un taxista, siempre y cuando no me pruebes que estás pagando tus alimentos, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Que vaya de la mano, ¿no? Que la sanción también se puede evitar con el pago. Porque si yo sanciono nada más a secas, la persona tal vez inclusive interiorice la sanción, ya pues ya no seré chofer, ya no haré taxi, pero hago otra cosa, igual no pago. Entonces la idea sería buscar las sanciones administrativas o establecer limitaciones de tipo civil, ¿no? En la vida civil, pero que puedan ser levantadas o que se puedan lograr o levantar estas limitaciones siempre y cuando se acredite el pago.
¿no? Creo que eso podría ser alguna salida y corresponde a los legisladores tener la creatividad, pues, ¿no? Porque fácil es mandar a la cárcel a todo el mundo. Y yo también estoy de acuerdo que me parece totalmente reprochable que tú tengas un hijo y no asumas tu obligación como padre o como madre de alimentarlo, porque ese es tu deber, ese es tu primer deber. Pero sí considero que el efecto de meterlos presos al final no contribuye al fin que estoy buscando. Entonces tal vez buscar unos incentivos o desincentivos que se puedan establecer que coadyuven ese fin y siempre monitorearlos, porque si tú haces la medición, si tú pones una ley y no mides sus efectos en el tiempo, haciendo encuestas, teniendo data, no la puedes mejorar tampoco. Claro, al meter preso a un obligado a brindar pensión alimenticia, estamos desnaturalizando la finalidad que se buscaba, ¿no? Y lo que queremos es que se cubran las necesidades del menor. Claro. Pero haciendo ello, ya no se van a cubrir, ¿no? Entonces, sí es un delito, sí debe ser sancionado, pero con cárcel habría que pensarlo bien, ¿no? Porque ya más bien ahí estamos perjudicando al menor, ¿no? Tendríamos que ver otros mecanismos, como dices, para que pueda realmente generarse los recursos, que puedan ser embargados los recursos que se necesitan para el menor, ¿no? Doctora, y una pregunta en cuanto a la política penitenciaria de los deudores alimentistas. ¿Existe una diferencia en el centro penitenciario con estas personas o tal como nos lo dice Esteban Aguirre, son confundidos, digamos, los deudores morosos con otros criminales, personas que han delinquido en la cárcel? Sí, tengo entendido que inicialmente sí estaban estaban en San Jorge, si no me parece muy aparte, ¿no? Pero ahora ya no hay lugar, ¿no? Para tenerlos. No hay espacio, doctora, hay un hacinamiento. Están, pues, sí, con delincuentes de otros delitos, ¿no? El Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Claro, y estamos arriesgando la vida de ellos también al colocarlos en esos penales y la vida del que se supone que tiene que pagar los alimentos. O sea, no estamos haciendo del irresponsable una víctima, pero estamos analizando los efectos hacia el principio que queremos lograr, ¿no? Claro, hacia la finalidad que es que el hijo reciba los alimentos. Y además, por cierto, cuando una persona ve en riesgo su libertad, quienes van a salir a atender estos alimentos vienen a ser pues los abuelos, los tíos, otra familia periférica, pero no necesariamente el mismo denunciado que es el que está recluido, preso, sin su libertad. Entonces creo que allí, como usted dice, debería haber una reforma en el tema de las leyes para ver de qué manera se llega a la finalidad de la pena, o de la sanción, o de, el proceso de alimentos en sí. Sí, así es, y también hay muchos casos que son muy penosos, que hay personas que llegan incluso al proceso penal o hasta presos por descuido, porque nadie los asesoró, nadie les dijo que podían llegar a tener un proceso penal, podían llegar a ir presos, no pagaron parcialmente y terminaron en la cárcel y sin poder generar recursos para poder cumplir con su obligación, ¿no? También ese es otro detalle, ¿no? Hay muchas personas que por descuido, simplemente por descuido, terminan en esa situación penal, ¿no? Doctora, y el caso del registro de deudores, ¿no puede ser un registro que se encuentre a la mano, tanto de los empleadores, tanto de los, ¿qué le puedo decir? De los notarios, de los... ¿Para qué? Como por ejemplo, cuando tú quieres vender un bien, si no pagas la alcabala, no vas a vender el bien. O sea, el bien lo tienes que pagar la alcabala ahí con el notario. Si no, tú ese bien no lo vendes. Entonces, ¿no podría implementarse o cómo funciona ese registro? ¿Lo ven las personas que se encuentran en procedimientos de vender y compra de bienes como los notarios? O sea, por ejemplo, yo tengo un padre que no quiere pagar o una madre que no quiere pagar, pero sí está vendiendo su casa. Y entonces ese registro impide que la venda, impide que reciba el dinero, no sé. Realmente nunca he visto un caso de un deudor alimentario moroso que no pueda vender algo o comprar algo, ¿no? Claro, a eso es lo que iba, ¿no? A con usted ver los vacíos, que se pueden ir llenando, los espacios de mejora que se pueden ir llenando o regulando para hacer que esta persona pueda, ¿no? Pagar, ¿no? O sea, si puede vender algo y está en el registro, o si va a ser contratado, está en el registro, no significa que no se le impida contratar, pero el empleador ya sabe, ¿no?
Y el empleador ya le puede obligar, oye, paga tu deuda alimenticia antes de que llegue a nosotros una notificación judicial, porque llegan, yo he sido gerente de empresas y he visto que llegan las notificaciones judiciales y caballero, hay que descontar, ¿no? Cuando ya llegó el tema de alimentos. Pero entonces el registro en realidad, ¿para qué está sirviendo o cómo lo ve usted? ¿En qué está impactando beneficiosamente y en qué se podría mejorar su utilización para lograr esta finalidad que ya hemos conversado? Doctora, ¿se encuentra allí? Doctora. Creo que perdimos por un momento a la doctora Lorena Mesa. Bueno, mientras regresa la llegamos, doctora. Creo que lo que es importante cuando hacemos diseño normativo, es tratar de hacer que el obligado haga las cosas porque le conviene, ¿no? Pero siempre cuidando la finalidad. Eso opino yo. La finalidad es que recibe el niño su pensión. Imaginemos un caso en que yo lo meta preso, entonces ya no va a pagar su pensión, ¿no? Ya no va a pagar su pensión y también le va a ser más difícil reinsertarse cuando esté preso. Entonces, en ese caso yo pienso que los tomadores de decisiones, los hacedores de reglas, deben, en realidad, dejar un poco de lado el ánimo punitivo y buscar la forma en que se cumple el objeto, la finalidad para la cual estamos... Existe la figura de alimentos. Exactamente. Correcto, también estoy de acuerdo porque, como dijo la doctora, efectivamente una persona recluida no va a poder cumplir con la pensión alimenticia, pero también es un delito, entonces de todas maneras tiene que haber una sanción. Pero siempre, como dices, Jorge, y estoy totalmente de acuerdo, se debe cumplir la finalidad de la figura legal de los alimentos, que lo que principal aquí es que el niño alimentista reciba ese sustento que necesita de sus padres, o en este caso del obligado a hacerlo. Como por ejemplo, ¿no? Yo puedo evitar que una persona que no está cumpliendo con el tema alimenticio se case. Tiene un hijo, imagínate, una persona tiene un hijo en unión de hecho, ¿no? En unión de hecho. Y luego se va con otra persona y no quiere desatenderse de este hijo y se quiere casar. No, estás impedido de casarte, porque tenemos este tema. Que vendan los bienes. Quiero vender mi carro y comprarme otro carro. Un momentito, no has pagado. Entonces no vas a poder vender tu carro. Y no vas a poder inscribir esa transferencia en registros públicos. Entonces, claro, de esa manera, salvo que tú me pruebes que sí y acredites que sí. Entonces, de esa manera, o que habilites al descuento o al pago por consignación, que es el pago por consignación es ir donde, no me acuerdo cómo era, donde el juez, creo, no, y decir, mira, estoy pagando esta deuda, ¿no? Consígnala como un pago, ¿ya? Entonces, habilitar esos sistemas para que se pueda pagar, ¿no? Habilitarlo creo que sería lo mejor. Y lo otro que creo que contribuye a este problema es la informalidad. Porque si estamos informales es muy difícil. Claro, probar los ingresos de la persona. Ya estamos nuevamente con la doctora Lorena Mesa. Doctora, si nos puede escuchar muy bien, ¿nos avisa? Sí, ahora sí. Doctora, excelente. Queremos hacerle dos preguntas. La primera es respecto al REDAM, el registro de deudores morosos. ¿Cuán efectiva ha sido esta medida para lograr la finalidad de la prestación de alimentos? Y la segunda es una pregunta de Stephen González. Él nos dice, si una de las partes tiene una enfermedad degenerativa y no tiene ingreso estable, pero da lo que gana diariamente, ¿cómo se procede? Ya, como habíamos dicho, ¿no? La pensión de alimentos siempre va a ser en función a la capacidad económica, ¿no? Si una persona considera que la pensión no está siendo justa o que hay mayores ingresos que no se están declarando, entonces ya tendría yo que acudir a la vía judicial para que esa pensión pueda darse realmente sobre la base de la remuneración que percibe el obligado, ¿no? Entonces, en ese caso sí podríamos hablar de judicializar el proceso. Sobre la lista de los deudores alimentarios morosos, realmente yo no he visto que sea una limitación para los deudores. Sí se acostumbra a solicitar en proceso que se le inscriba en la lista de los deudores alimentarios, pero creo que tampoco está ayudando a que se cumplan con las pensiones alimenticias, ¿no? Tienen que haber otras formas, creo yo, de poder limitar a los obligados que no están cumpliendo para que tengan que cumplir con la pensión alimenticia conforme señale la conciliación o la sentencia. Entre la llamada, doctora, hablamos de que el registro tiene que servir
de información para que se dé una acción. Porque si es un registro solamente meramente informativo no sirve para nada, ¿no? Entonces estábamos hablando de que podría darse, no sé, el caso de que los notarios tengan a la mano el registro y no puedan proceder a efectuar o legalizar, formalizar una compra-venta si es que no se acredita el pago, ¿no? O inclusive el pago por consignación también podría darse, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, ese caso nos parecería que podría darse, ¿no? Y así, que el registro no tenga que ser meramente una publicación para dejar mal a la gente, sino, porque esa no es la idea, sino que los diseñadores de leyes tengan la idea de que el tema no es punitivo, o si es punitivo lo será siempre y cuando sirve para lograr el fin. Entonces, tal vez se podría, no sé, acá usted nos dirá, se podría complementar haciendo ciertas limitaciones de derechos en función a la información que esté en el registro, para que eso, levantando esas barreras, no sé, se pueden dar, el ejemplo que dimos es uno, pero en varias cosas se puede dar, ¿no? Para que la persona se sienta motivada o incentivada, tal vez a la fuerza, a efectuar el pago, porque si no, por ejemplo, no va a poder vender su casa, no va a poder vender su carro y cosas así, ¿no? O no se podría casar, por ejemplo, ¿no? Eso también lo dijimos entre la llamada, que dijimos, bueno, una persona tiene un hijo por una relación, no sé, de hecho, ¿no? Una unión de hecho, y luego se separa y luego se casa. Y digo, no, un momentito, no te puedes casar porque estás acá en la relación, salvo que acredites que estás pagando tu pensión, ¿no? Entonces, y que no tienes deudas por la pensión. Entonces, eso tal vez podría ayudar a que la gente vaya por el camino que buscamos, ¿no? Así es, ¿no? El registro de deudores alimentarios morosos, como bien dices, no debe ser un registro solo para dejar mal a alguien, ni tampoco la pena privativa de la libertad puede ser una venganza porque no me dieron la pensión, ¿no? Sino, más bien, deben haber medidas que ayuden a que se cumpla con la pensión alimenticia, ¿no? Porque poner en una lista a una persona que al final no va a tener mayor trascendencia, o meter preso a una persona que al final no va a poder pagar la pensión, entonces estamos como que desenfocándonos de lo que realmente es importante, que es que se cubran los alimentos, ¿no? Limitaciones como la que mencionas, que no pueda contraer matrimonio, que no pueda hacer una venta de una propiedad, no pueda comprar algo, y muchas limitaciones que se pueden poner a una persona son mucho más efectivas que meter preso a una persona, ¿no? Porque estamos atándolos de manos y pies para que no pueda generar ni un solo sol, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es un papá o una mamá que genere recursos para poder cubrir necesidades, ¿no? Buenos aportes, doctora, excelente. Tenemos otra pregunta. Víctor desde Chorrillos nos dice, en el caso de que el padre sea alcohólico, ¿puedo denunciar? ¿Qué me asegura que se cumpla el derecho de mi hijo? Esto es muy parecido a una pregunta anterior que nos hizo Stephen González. El primero preguntaba sobre enfermedad degenerativa. En este caso habla de una persona alcohólica. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando el obligado es una persona que tiene una deficiencia de salud mental? Ya, bueno, ¿de qué alcohólico hablamos, no? Hay alcohólicos que trabajan y alcohólicos que están en un centro de rehabilitación porque ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces, si este alcohólico está trabajando, no hay ninguna limitación para que se pida una pensión. Si no lo está, entonces la ley nos dice que si el padre se encuentra ausente, ese es un caso de padre ausente, puedo recurrir a los otros parientes para solicitar la pensión de alimentos, como por ejemplo el código señala que si el padre no puede cubrir la pensión, entonces puedo demandar a los hermanos mayores de edad, pero los hermanos mayores de edad del menor, ¿no? Okay. A ellos los puedo demandar, y si no tengo hermanos mayores de edad que trabajan y puedan cubrir la pensión, entonces recurrir a los abuelos, y si no, también el código nos señala que puedo recurrir a otros parientes que puedan cumplir con la obligación. Entonces va a depender mucho, doctora. Está impedido para trabajar, sí puedo recurrir a otros parientes para que sea cubierta la pensión alimenticia. Doctora, excelente. Nos han quedado preguntas, pero queremos de una vez cerrar el programa. Nos ha ganado el tiempo, pero por favor, ¿a dónde pueden ubicarla? Sí, pueden ubicarme en mi página de Facebook, allí abogada de familia _Lorena Mesa. Inmediatamente si mandan un mensajito aparece una respuesta con los datos para poder contactarme. Abogada de familia _Lorena Mesa en Facebook. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición de su programa No Negociable.
Hemos presentado No Negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña.